¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a todos. Estamos en una edición especial de las conferencias de BCI, en este caso en conjunto con la Fundación Chilena del Pacífico, en donde BCI cumple un rol colaborador, digamos, y por lo tanto generamos esta instancia de manera tal, ¿no es cierto?, de tener una mirada un poquito más allá de nuestra frontera y por esa vía también, ¿no es cierto?, contribuir a entender lo que estamos viendo en el escenario global. Le voy a dejar la palabra a Luis Alberto Pino, de la Fundación Chilena del Pacífico. Él es jefe de programas y contenidos de la Fundación. Así es que, Luis Alberto, por favor, la palabra es tuya. Muchas gracias, Sergio. Un honor. Buenos días a todos. Muy feliz de estar en esta actividad representando a la Fundación. El Banco BCI es como decías, participa en la Fundación como empresa socia. Es un activo miembro de la Fundación y bueno, pues muy contentos del trabajo que hacemos a lo largo del año. Y bueno, y en ese contexto que hemos organizado esta actividad, en la que hemos querido incorporar pues un poco el trabajo de la Fundación o el ámbito geográfico de trabajo con la Fundación, que es el Asia-Pacífico, particularmente la región de APEC, ¿cierto? Y para eso, pues hemos invitado a Carlos Kuriyama, a quien voy a presentar ahora inmediatamente. Carlos es también un activo colaborador nuestro, ha estado en varias de nuestras actividades y nos lo solemos encontrar en varios de los foros de APEC o del Consejo Asesor Empresarial de APEC. Voy a presentar formalmente a Carlos y ya pues les cedo la palabra para que ustedes procedan con las presentaciones. Carlos Kuriyama es el director de la Unidad de Apoyo a Políticas Públicas de APEC, o en inglés el APEC Policy Support Unit, que es el Foro de Cooperación Económica del Pacífico en el que Chile es un activo participante. Anteriormente, Carlos trabajó en el Ministerio de Comercio, Exterior y Turismo de Perú, donde se desempeñó como negociador principal de los tratados de libre comercio entre Perú y China, además de como coordinador general de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre Perú y Singapur y asesor del viceministro de Comercio Exterior de Perú. Carlos también ha liderado el diseño de la Agenda de Negociaciones Comerciales de Perú, ha implementado la estrategia comercial de Perú con las economías de APEC. En su etapa como investigador asociado y profesor de Economía en la Universidad del Pacífico, Carlos escribió extensamente y participó en varios proyectos de investigación sobre cuestiones de comercio, inversión e integración para varias instituciones nacionales e internacionales. Así que, bueno, es un consumado experto en todos los asuntos relacionados con tendencias de comercio, inversión en la cuenca del Pacífico y, como bien sabemos, es absolutamente estratégica pues, para nuestro país y en general para todos los países de este lado del continente y, bueno, y en el lado asiático y Oceanía también. Así que nada, les cedo la palabra, muchas gracias y pues nada, muy contentos como fundación de poder haber colaborado para que esta actividad tenga lugar hoy día. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Luis, por la gentil invitación. Muchas gracias, Sergio, también al Banco BCI y a la Fundación Chilena del Pacífico por permitirme participar en este evento, ¿no? Lo que haré el día de hoy es presentar el último reporte trimestral que hemos hecho en APEC sobre las tendencias económicas regionales en el Asia-Pacífico. Este reporte lo publicamos a comienzos de la semana pasada. Entonces, en este reporte, nosotros estamos resaltando 4 puntos. El primer punto es que hay una mejora en el desempeño económico en la región APEC. Por ejemplo, en el primer trimestre de este año, las perspectivas el desempeño fue mucho mejor que en el primer trimestre del año pasado. Y también los pronósticos sobre cómo el crecimiento cerrará este año, pues se han revisado al alza. Y todo ello debido a que hemos logrado en la región Asia-Pacífico contener la inflación, hemos logrado reducirla, pero aún así no nos podemos confiar, ¿no? Hay algunos desafíos globales que podrían limitar las perspectivas de crecimiento. El segundo punto que desarrollaré tiene que ver con algunos problemas, ¿no?, que están interrumpiendo el comercio. Existen algunas tensiones geopolíticas, problemas de seguridad, por ejemplo,
en uno de los puntos de entrada al Mar Rojo que impide la utilización del canal de Suez como usualmente se hacía en el pasado. Todos estos problemas de seguridad están incidiendo en que las navieras no utilicen mucho el canal de Suez y para trasladarse entre Europa y Asia en particular vayan a utilizar la ruta por el sur de África, ¿no? Lo cual está incrementando costos de fletes, pero también está creando complicaciones por el lado de la disponibilidad, ¿no? De los navíos y está acrecentando, ¿no?, las demoras en puertos. El tercer punto que desarrollaré tiene que ver con la necesidad de monitorear el precio de los metales. Yo creo que para algunos países de América Latina que son productores de minerales puede ser favorable, pero lo que vemos es que esto podría incrementar los costos de producción en algunos lugares, en algunos sectores en el Asia-Pacífico y podría crear alguna presión al alza, ¿no?, en lo que es la inflación, los precios. Y el último punto que quería tocar tiene que ver con la fragmentación geoeconómica, donde que ya estamos comenzando a ver algunas señales que ello está ocurriendo, y en particular por el lado de la inversión. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver, ¿no?, que el desempeño económico de APEC ha mejorado ligeramente. El año pasado, en el primer trimestre, el crecimiento fue en la región de APEC de 3%. En este año, el primer trimestre, pues ha generado un crecimiento de 3.3%, ¿no? Y creemos que las mejoras, ¿no?, en la performance ha sido no solamente porque hemos contenido en cierta forma la inflación, la hemos reducido, pero también es porque el consumo doméstico en el Asia-Pacífico ha sido bastante resiliente. Lo que sí también vemos es que, digamos, este año el crecimiento va a ser similar en la región APEC que el año pasado. Creemos que la tasa de crecimiento va a ser en la región APEC 3.5 durante todo el 2024, pero hay que ver que existen, ¿no?, algunos riesgos, ¿no?, por el lado de que los gobiernos están implementando medidas que restringen el comercio. Tenemos algunas incertidumbres, ¿no?, por el lado de las cadenas de suministro y, bueno, los problemas geopolíticos que también lamentablemente afectan la economía. Siguiente, por favor. En el caso de la inflación, ustedes pueden ver acá en el gráfico de la derecha, ¿no?, cómo la inflación la inflación anual se ha ido desacelerando, ¿no?, conforme ha pasado el tiempo. En enero del 2023 la inflación anual era del 5.9% en APEC. Y en junio del 2024 la inflación anual se situó en el 2.8%. En gran medida creemos de que esto se ha debido a políticas de índole monetaria, ¿no? Manejo de la tasa de interés, eso ha permitido reducir la inflación. Los bancos centrales en general han tratado de también, aparte de contener la inflación, han tratado de ameliorar la depreciación, ¿no?, de sus monedas vis a vis en comparación del dólar americano. Lo que sí vemos nosotros ahora es que, bueno, hay algunos posibles indicios, ¿no?, de que puede haber alguna desaceleración económica en el futuro mediano, y se dice, ¿no?, de que, bueno, los Estados Unidos estaría reduciendo las tasas de interés. Ahora, otros países de la región también estarían reduciendo la tasa de interés, pero si lo hacen de manera muy drástica, esto podría crear ciertos riesgos, porque podría depreciar sus monedas. Y eso hay un efecto pass-through, ¿no?, sobre la inflación. Siguiente, por favor.
Otra razón por la cual los precios se han logrado contener de cierta forma es porque había una estabilidad relativa en lo que se refiere al precio del petróleo y al precio de los alimentos. En el caso del petróleo, hemos visto de que, bueno, por un lado, hubo cortes en la producción en los miembros de OPEC, ¿no? Los países exportadores de petróleo. Pero eso ha sido compensado por un incremento en la producción proveniente de las economías, ¿no? Los países que no son parte de la OPEC. Y lo que tenemos que hacer ahora para ver cómo va a evolucionar el precio del petróleo es que tenemos que ver cómo va a evolucionar el stock, los inventarios de petróleo, también cómo va a evolucionar, ¿no?, las condiciones económicas globales. Y todo esto va a determinar la trayectoria del precio del petróleo en el futuro. En el caso de los alimentos, vemos de que en gran medida se ha logrado esto contener porque las cosechas en general han sido mejores de las esperadas. Las condiciones climáticas han sido favorables para cosechar alimentos, en particular en el caso de los cereales. Siguiente. Este es un punto de bastante preocupación en APEC. Tiene que ver con el incremento en los costos de flete y el incremento en los atrasos, ¿no?, en los puertos. En el gráfico de la derecha podemos ver cómo los costos de flete en las principales rutas, ¿no?, entre el Asia y el resto del mundo se han incrementado significativamente. Y esto es en parte por el problema que antes mencioné, ¿no?, el canal de Suez. También por el lado de las Américas tuvimos un problema con el canal de Panamá, que no había suficiente agua, no estaba lloviendo lo suficiente. Pero eso como que ya se está solucionando. Nosotros en el gráfico de la izquierda podemos ver, hay dos líneas azules, una punteada y una completa, entera. La línea entera básicamente menciona cuántos navíos han pasado por el canal de Suez. Y las líneas que están punteadas muestran cuántos navíos pasaron por el canal de Suez un año atrás. Entonces vemos de que el volumen que pasa por el canal de Suez se ha reducido en la mitad, un poco más de la mitad. Eso está incrementando, por ejemplo, los tiempos para enviar mercaderías entre Europa y el Asia entre unos 10 a 20 días. Esto está incrementando costos de transporte y está generando ciertas disrupciones en las cadenas de suministro globales. Entonces, esto podría contribuir, ¿no?, un incremento de precios de no solucionarse este problema en el futuro. Siguiente, por favor. Aquí en este gráfico podemos ver la evolución del precio de algunos de los metales, el oro, la plata y el cobre. Y vemos de que, bueno, hay un incremento en la demanda de estos metales. Por un lado, los productores de semiconductores para inteligencia artificial y otras tecnologías digitales están demandando bastante cobre, bastante plata. También tecnologías bajas en emisiones demandan mucho cobre, entre otros minerales, ¿no? Por ejemplo, productores de vehículos eléctricos y tecnologías que tengan que ver con el uso eficiente de la energía o con quienes están generando también energías renovables, también demandan, ¿no?, por ejemplo, el cobre bastante. Vemos también de que hay bastante especulación, ¿no? Hay mucha incertidumbre. Entonces, al haber más incertidumbre, muchos inversionistas están demandando más oro. Y esto, si bien le puede favorecer a países mineros, podría generar algunos riesgos a nivel mundial en el sentido de que podría
generar algún riesgo sobre las perspectivas de inflación. Siguiente transparencia, por favor. Ahora, por el lado de cómo están viendo algunos managers, ¿no? Las perspectivas de negocios en el Asia-Pacífico, está siendo, digamos, relativamente favorable. Por ejemplo, se puede ver aquí en el gráfico de la izquierda cómo hay una tendencia al alza en lo que se refiere en las ventas, ¿no?, de semiconductores a nivel mundial. Y esta es una buena señal para la economía. Ahora, en el gráfico de la derecha, vemos acá la opinión de los managers que tienen que ver con la cadena de suministro sobre cómo creen que va a estar el sector manufacturero, ¿no? Y la opinión de ellos ha sido bastante estable. Este índice no se ha movido demasiado en los últimos 12 meses. El siguiente, por favor. Aquí, perdón, un punto donde que sí estamos un poco preocupados es que se están incrementando las restricciones al comercio no solamente en la región APEC, sino también en el resto del mundo. También hay un mayor uso de medidas de defensa comercial en vigencia. Entonces, esto acá está amplificando las preocupaciones sobre un mayor proteccionismo, ¿no? No solamente en el Asia-Pacífico, pero también en el resto del mundo. El siguiente. El año pasado, ¿no?, el comercio a nivel mundial y en el Asia-Pacífico disminuyó, tanto por el lado de volumen como por el lado de valor. Este año creemos de que en el Asia-Pacífico y en el resto del mundo el comercio va a crecer, tanto por el lado de volumen, por el lado de valor. Y en cierta medida, esto está ocurriendo porque la demanda global, ¿no?, se ha mantenido relativamente resiliente y ha estado recuperándose. Esperamos, ¿no?, que haya, ¿no?, un rebote, ¿no?, en estos indicadores comerciales, ¿no?, tanto para el Asia-Pacífico como para el resto del mundo. Lo que sí hay que tomar en cuenta también es que tenemos algunos desafíos globales, cuestiones geopolíticas que pudieran afectar, ¿no?, al comercio, ¿no? Siguiente. En el caso del comercio y servicios, la cosa va bien. Vemos de que aún el comercio de servicios está creciendo a tasas bastante elevadas, especialmente sectores como el sector de viajes, turismo, se están recuperando sustancialmente luego de la pandemia y es este sector principalmente quien está pues manteniendo, ¿no?, el comercio de servicios, ¿no?, pujante. Siguiente. Esta ya es la última transparencia con datos y acá les quiero mostrar lo que está pasando con las inversiones, ¿no?, en el Asia-Pacífico. Vemos de que aquí en el gráfico de la izquierda, vemos de que con relación, ¿no?, al inicio de la pandemia, pues está llegando más inversión al Asia-Pacífico. Eso se puede ver en las columnas, ¿no?, de color azul oscuro. Pero lo que vemos es que esas columnas azul oscuro han comenzado a disminuir, ¿no? Entre el 2001 y el 2023 han comenzado a caer. Y esto es un indicio, ¿no?, de la fragmentación geoeconómica, ¿no? Hay muchas... hay muchos problemas, ¿no?, entre China, Estados Unidos. Muchas empresas, en vez de seguir un esquema de just in time, donde que básicamente obtienen
partes, componentes de cualquier lugar del mundo o invierten en los mercados, ¿no? Que sean más atractivos. Lo que están haciendo ahora es invertir en mercados amigos, que sean lo más cercanos y están evolucionando hacia un modelo just in case, ¿no? Donde que están generando muchas redundancias al estar, por ejemplo, suministrando, consiguiendo productos, ¿no? De diferentes mercados, a pesar de que el precio de repente no es el mejor. Por el lado de las inversiones vemos cierta cautela, en el sentido de que, en particular en la región de APEC, por el lado de lo que le llaman Greenfield Investment, ¿no? Proyectos nuevos. Vemos de que ha crecido ligeramente, pero no está creciendo tanto a comparación del resto del mundo. Y esto creo yo que es una señal debido a las tensiones, ¿no? que existe entre Estados Unidos y China en particular. Bueno, para acabar, lo que les quiero mencionar, el siguiente, por favor, es que para poder mantener una senda de crecimiento y desarrollo, necesitamos implementar políticas económicas coherentes, ¿no? Que nos permitan navegar estos desafíos globales. Necesitamos una combinación de políticas monetarias y fiscales coherentes, y también necesitamos utilizar, ¿no? opciones de política que faciliten y que no restrinjan el comercio y la inversión. Y esto se puede hacer, se pueden obtener, ¿no? Conseguir objetivos de política con medidas que no sean restrictivas, ¿no? Al comercio, a las inversiones. Y en el caso APEC nosotros podemos jugar un rol muy importante, ¿no? Diseñando, sugiriendo, ¿no? Marcos de política, ¿no? Que nos permitan implementar políticas coherentes, ¿no? Que nos ayuden, ¿no? a torear, ¿no? estos desafíos. Muchas gracias por su atención y posteriormente, con mucho gusto, estaré respondiendo a sus preguntas. Muchas gracias, Carlos. Efectivamente, tal como señalaba, hacia el final de la presentación nos vamos a hacer cargo de las preguntas, así que por favor utilicen el chat que tienen disponible, de manera tal, ¿no es cierto?, de poder responderlas al final de esta presentación. Voy yo a compartir mi presentación a continuación. Bien, a ver, parto primero revisando un poco una cuestión que mencionaba Carlos, y creo que tiene especial importancia la dinámica de la economía mundial. Lo que estamos viendo en el gráfico de la izquierda es el comercio global, y tal como se puede apreciar, mostraba una tendencia muy elevada, muy fuerte, digamos, durante buena parte de los 2000, pero en lo último ha tendido más bien a estabilizarse. Es cierto de que tiene algún incremento probablemente en los últimos años, pero de carácter bastante menor y con alguna caída en el 2023. ¿Por qué es importante esto? Porque si uno observa cuál ha sido la dinámica de crecimiento en el mundo, lo que uno reconoce es que buena parte de ese crecimiento, que fue especialmente importante, es la línea verde en este gráfico a la derecha, estuvo asociado al comercio. Por lo tanto, buena parte de las miradas que uno tiene que poner hacia adelante están apalancadas en el desarrollo del comercio internacional. Es el principal motor del crecimiento de la economía del mundo, y por lo tanto, cuando vemos un mundo menos cooperativo producto de la fragmentación a la cual hacía referencia Carlos, lo que uno prevé es que también, ¿no es cierto?, comienza a ralentizarse la dinámica mundial, digamos. Y eso es lo que se ve en el gráfico a la derecha, con un crecimiento, digamos, claramente menos o por debajo de lo que vimos durante buena parte de los 2000. El caso de Estados Unidos, que es como un ícono relevante, dado que estamos hablando ahí de la principal economía del mundo, ha mantenido un crecimiento promedio de los últimos, estas líneas punteadas son el crecimiento promedio desde el año 90 hasta la fecha, estamos hablando más o menos los últimos 30 años, se muestra en torno al 2,5, y para América Latina también muy similar. Pero América Latina, y por eso me interesaba, digamos, poner también, ¿no es cierto?, esa perspectiva, tiene un crecimiento
que en lo último es bastante pobre, digamos, en promedio 1% si uno mira los últimos 10 años, con algún repunte en el margen, pero claramente hablando, ¿no es cierto?, de una economía regional que no crece a la par con lo que uno está viendo en el mundo desarrollado y por lo tanto las brechas de desarrollo, las brechas, ¿no es cierto?, de nivel de actividad, de bienestar entre América Latina y el resto del mundo no se van cerrando. Cierto que probablemente en promedio hacia los próximos años va a estar en torno al 2%, por lo menos así se prevé. El crecimiento potencial, tendencial de la región se estima en torno al 2%, pero es de todas maneras una cifra relativamente pobre, tampoco, ¿no es cierto?, superior a la que uno ve en el mundo desarrollado, en Europa, en Estados Unidos, y por lo tanto estas brechas no se van cerrando y ahí tenemos como región un desafío especialmente importante. Quiero revisar un poco la coyuntura también, digamos, para entender un poco lo que está pasando, porque eso va a definir en buena medida lo que uno podría prever hacia adelante. La inflación en Estados Unidos ha venido redescendiendo y acá se ve con claridad, digamos, en este gráfico, este es el PCE, el indicador favorito, digamos, de la Fed para, de alguna manera, ir mirando las presiones inflacionarias, muestra que viene cayendo, tiende, no se ve del todo, digamos, pero acelerarse un tanto esa caída hacia el final. Hoy día estamos hablando de una inflación que está en torno al 2,5%, y ya no está muy lejana al 2%, que es la meta de la Fed. Por lo tanto, hay efectivamente espacio o visiones, ¿no es cierto?, de que hay un ajuste a la economía, una inflación mejor controlada y por lo tanto espacio para bajas de tasa. Ahora, ¿qué ha sido un poquito más, de alguna manera, resiliente, digamos, o menos fácil, digamos, de ir controlando? Es la inflación de servicios. Servicios ha mantenido en general mayor dinamismo tanto en Estados Unidos como en Europa u otros países. De hecho, en la región pasa algo parecido y por lo tanto la inflación de servicios ha tendido a ser un poquito más pegajosa relativa a la inflación de bienes y eso ha determinado en lo grueso de que la inflación haya sido un poquito más porfiada, digamos, para ir bajando algo más rápido. Pero las evidencias más recientes sugieren de que la inflación viene bajando, digamos, y por lo tanto hay ya suficiente espacio, de acuerdo, ¿no es cierto?, a lo que la Fed nos ha dicho, para comenzar en esa economía a reducir las tasas. Ya hemos visto bajas de tasa en el caso de Europa, con ciertas pausas, comenzó bajando en el mes de junio. En América Latina también estamos viendo bajas, todavía muy tenues, digamos, en el caso de México, el caso de Colombia, el caso de Perú. Chile ya comenzó ese proceso hace ya más de un año atrás, pero claramente moviéndose en esa dirección, entendiendo de que buena parte de los desequilibrios macro que se generaron durante la pandemia hoy día están ya bien controlados, bien ajustados, y por lo tanto es necesario moverse hacia un nivel de tasa ya más coherente con el equilibrio. Este gráfico que está acá muestra cuál era la trayectoria de tasas que se esperaba hace 3 meses atrás. Estamos hablando de recién junio, hace poco rato atrás. Los puntos azules representan las proyecciones que tenía la Fed en junio también, y ahí no había gran diferencia, lo cual reconocía justamente de que todavía había cierta persistencia en la inflación, especialmente en servicios, y por lo tanto había que esperar datos que confirmaran el ajuste de la economía. Esos datos llegaron, particularmente, ¿no es cierto?, datos de empleo a comienzos de agosto, fueron muy decidores, estuvieron muy por debajo de lo esperado, generaron movimientos importantes en los mercados y ajustaron con fuerza las perspectivas de tasa de parte de la Fed. Hoy día conocimos los datos de empleo del mes de agosto para Estados Unidos también, fueron en torno a 140.000 puestos de trabajo, se esperaban 160.000, por debajo de lo esperado, y muy importante, se corrigió la generación de empleo el mes anterior, que se había registrado en torno a 114.000, a cifras en torno a 89.000, es decir, el ajuste del mercado laboral ha venido con fuerza, ha venido a un ritmo mucho mayor a lo que se esperaba, y por lo tanto ya el mercado está muy jugado, no solamente a que baja la tasa en la próxima reunión, que es el 18 de septiembre, sino que es una baja agresiva, digamos, entendiendo que hoy día, más bien lo que lee el mercado es que si es que la Fed no es suficientemente agresiva, los riesgos de recesión o un ajuste abrupto en la economía americana tienden o tenderían, digamos, a acrecentarse. Se ajustó entonces las perspectivas y el mercado hoy día está jugado con que este año, estamos hablando en 3 reuniones, septiembre, noviembre, diciembre, habrían bajas acumuladas en torno a 100, 150 puntos base. Hoy día vimos movimientos adicionales a la baja, justamente de la mano con el dato de empleo que conocimos. Las tasas a 10 años, por ejemplo, el bono del Tesoro, hoy día está en torno a 3,7, es decir, con una baja incluso algo mayor, es decir, viendo que es necesario movimientos mucho más fuertes, digamos, en las tasas de política. ¿Por qué eso es importante? Porque de alguna manera eso también da espacio para que las economías de la región, ¿no es cierto?, aquellos que ya han comenzado a bajar, pero de manera muy tímida, digamos, a 25 puntos base, todavía con tasas muy altas México, con tasas todavía muy altas en el caso de Brasil,
bajen de manera más agresiva y eso permita también alguna mayor recuperación de la demanda interna. Por lo tanto, este componente, por cierto, es clave. Esta figura yo creo que se repite en varias economías. Acá tenemos simplemente para zona euro y Estados Unidos. Zona euro en rojo, Estados Unidos en azul, y lo que muestra que en general las manufacturas se han mantenido dinámicas. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, servicios mantenido dinámico, que es la línea punteada, tanto en el caso de Estados Unidos como en Europa, sobre el pivote 50. Este es un indicador que se construye a partir de encuestas que se hacen en gerentes de compra y se les pregunta simplemente si están comprando más insumos para efectos, ¿no es cierto?, de su propio proceso productivo o entrega de servicios. Y lo que se reconoce es que cuando está sobre 50 está en zona de expansión, bajo 50 está en zona de contracción. Contrayéndose entonces las manufacturas a nivel global, expandiéndose los servicios a nivel global. Eso explica por qué cuando uno mira la inflación en servicios es más persistente. Cuando uno mira del lado de manufacturas, la inflación reconoce, por el lado de bienes, digamos, de que ya más o menos no se ve mayor inflación. Y esta película o esta foto, de alguna manera, se ve o se repite en otras economías. Servicios en general con más inercia, con más dinamismo, manufacturas más contraídas, y como ya bien decía, en la región se ve algo parecido, particularmente en el caso chileno. Estamos viendo también que el servicio ha sido algo más resiliente relativo a lo que son los procesos industriales o manufactura. Respecto a China, estamos viendo alguna recuperación todavía muy tímida. Estos son ventas minoristas. Reconoce que todavía tiene dificultades, digamos, para tomar mayor fuerza. Para Chile, acá simplemente dar cuenta, entendiendo, ¿no es cierto?, que también hay un foco importante en la audiencia para entender qué estamos viendo en Chile y los mensajes que ha entregado el Banco Central. Acá lo que estamos viendo es que la economía chilena no logra tomar suficiente fuerza. Este es el crecimiento del segundo trimestre, 1,6% en 12 meses, menos 0,6% cuando uno habla del trimestre anterior, pero lo que uno reconoce es que la demanda interna no logra recuperarse con suficiente fuerza. Lo que está impulsando el crecimiento de la economía chilena son exportaciones netas, fundamentalmente minería, a propósito de proyectos que se iniciaron hace algún tiempo atrás. Y para efectos de entender lo que estamos viendo con la demanda interna, que es un poco la coyuntura algo más compleja que hoy día estamos enfrentando, acá tengo una gráfica tomada de justamente la información que nos dio el Banco Central durante esta semana. La formación bruta de capital fijo está básicamente estancada, con una caída relevante desde comienzo del 2023, es decir, no hay apetito suficiente para impulsar la inversión, se ha mantenido realmente estable, sobre todo del lado de esto es construcción y obras, digamos que básicamente el sector construcción está frenado con una tendencia ligera, ¿no es cierto?, hacia la baja, y eso naturalmente es un componente muy importante que hay que mirar con atención. Del lado del consumo, el consumo también está plano, digamos. Acá tenemos la descomposición del consumo. Consumo privado es la línea azul, la total, con una ligera caída, de hecho, en el último registro, básicamente estancado, especialmente por el lado no durables. También servicios muestran una ligera caída. Bienes durables están mejorando con algún nivel, digamos, pero todavía muy por debajo de los niveles que se veían antes de la pandemia. Esta recuperación viene de la mano con las bajas de tasas que ha ido implementando el Banco Central y que de alguna manera tienen un mayor impacto porque son más sensibles las cosas, los consumos asociados a bienes durables. Esta es la trayectoria que nosotros estamos proyectando hacia adelante para Chile, con una economía que va a crecer en largo plazo en torno a 1,8. Y es un punto también bien clave, digamos, que está en línea con lo que señalaba en un comienzo. Una economía en Chile o regional que crece en torno a 1,8, 2%, es una economía que no cierra las brechas contra aquellas que han alcanzado los niveles de desarrollo. Por lo tanto, no hay hoy día en el horizonte mediano ni largo la posibilidad de ir cerrando esa brecha y por lo tanto ir alcanzando niveles de bienestar en la región. Ya decía, en el caso de América Latina, el crecimiento potencial también está en torno al 2% y por lo tanto niveles de bienestar en la región equivalentes a los que uno ve en el mundo desarrollado. Las trayectorias de tasas se han venido ajustando, el mercado también se ha ido moviendo, digamos, en esa dirección. Hoy día está instalada, y las tasas más largas se han ido ajustando justamente en esa misma línea. Ojo que las tasas más largas, en general, ¿no es cierto?, en América Latina están altamente correlacionadas con las tasas en Estados Unidos, por lo tanto, las tasas en Estados Unidos que vienen bajando, ya sea bono del Tesoro de Estados Unidos hoy día transándose a 3,7%, generan, ¿no es cierto?, alguna baja también en las tasas locales, pero también porque hay espacio para bajas más importantes del lado de la política monetaria, digamos, y así lo hizo saber el Banco Central el día de ayer. Es siempre un tanto complejo entender las señales que da el Banco Central a propósito del corredor de tasa, pero aquí trato de más o menos
manifestarlo. Esto está tomado directamente del informe que ellos publican. Y lo que dice este gráfico es que, primero, ¿no es cierto?, que el centro de esta línea, de esta área gris, la que de alguna manera refleja lo que se está esperando para tasa política en Chile hacia lo que viene. Y lo que dice esta gráfica, digamos, y esta área, es que a fines de este año la tasa debería estar en 5%. Hoy día conocimos datos de inflación en Chile, fue 0,3%, en línea con lo esperado, pero si uno saca los componentes volátiles, si uno mira el subyacente, aquel que tiene más que ver con la demanda interna, esa inflación fue 0,1 sin volátiles, 0,2 sin alimentos y energía, es decir, mostrando que la inflación está, de alguna manera, está siendo bien controlada, digamos. Si bien, ¿no es cierto?, vamos a tener una inflación sobre 4 a fines de este año, en torno a 4,6, 4,7, de todas maneras, eso corresponde o está asociado fundamentalmente a las tarifas eléctricas. La inflación más pura, digamos, relacionada con la demanda interna, viene efectivamente descendiendo. Por lo tanto, la tasa política debería cerrar en torno al 5% a fines de este año y 4% a fines del próximo. Y lo que muestro acá es cuál era el corredor que había hace 3 meses atrás, digamos, en un último informe de política monetaria del Banco Central, el de junio, y era algo más arriba, es decir, la curva se ha movido 25 puntos base más abajo, y eso reconoce justamente que a nivel internacional también las presiones están cediendo y Estados Unidos tiene espacio para bajas más agresivas y por lo tanto eso va a permitir de que también el Banco Central de Chile tenga un poquito más de espacio para bajar tasas. Hubo una reacción importante en la mirada respecto al consumo, digamos, que tiene que ver con este estancamiento que mostraba en la línea anterior. Y dicho de manera tal vez un poquito más técnica, pero creo que es importante entenderlo, esto significa, ¿no es cierto?, y este es el principal fundamento para el Banco Central para mover hacia abajo la trayectoria de tasa de política esperada hacia adelante, es que hoy día la economía chilena tiene holguras de capacidad. Estos son las brechas de capacidad como porcentaje del PIB, la línea verde era lo que estaba estimando en junio, la línea roja es lo que estima hoy día, y si ustedes ven bien, cuando ve un número negativo, significa que estamos mostrando holguras de capacidad. En junio no veía holguras de capacidad, la línea verde estaba ligeramente sobre el eje cero, y por lo tanto hoy día con una economía con holgura, la inflación baja más rápido y por lo tanto llega algo más rápido a la meta de 3% que está proyectando el Banco Central. Respecto al tipo de cambio que ha tendido a subir en lo último, hay una brecha importante respecto al nivel FAIR, digamos, o nivel teórico, que es la línea celeste, que se calcula utilizando precio cobre, diferencial de tasa de interés entre Chile y Estados Unidos. Se utiliza también para ese cálculo la confianza, premios por riesgo. Por lo tanto, prevemos que haya alguna baja hacia fin de año para cerrar algo bajo 900 pesos. ¿Qué mueve o qué determina que el fair value o valor teórico esté sobre el nivel spot, digamos, o efectivo? Es los flujos de capitales. Y esto es un indicador de flujo de capitales. Salieron capitales desde Chile a comienzos de este año hasta más o menos abril-mayo. Volvieron capitales, salieron capitales luego. Eso llevó nuevamente, digamos, a presionar al alza el tipo de cambio, que llegó a nivel en torno al 9.60 a comienzos de agosto. Luego bajó, producto de la entrada de capitales, que son estos 2.400 que llegaron. Y yo les puedo apostar, esto sale con cierto rezago, que en lo último estas presiones al alza en el tipo de cambio han venido producto, digamos, de salida de capitales. Probablemente han salido en los últimos días 2.000 millones de dólares aproximadamente. Algo de eso probablemente está retornando en los últimos horas o días, a propósito de esta lectura que uno ve para Estados Unidos de que podría bajar con más agresividad la tasa de política a propósito de los datos de empleo que hemos conocido el día de hoy. Esta es la tabla que resume nuestra visión en materia macro, escenario base, favorable y adverso, crecimiento 2,3 para Chile, 2,1 y 2% 2025-2026, con una tasa de política que llega a 4%, pero siempre uno reconoce que hay incertidumbre, tenemos tradicionalmente un escenario favorable, un escenario adverso, y esos escenarios sugieren, ¿no es cierto?, en el caso primero, una economía algo más dinámica, con una tasa algo más baja y un tipo de cambio algo más bajo, y en el adverso tenemos una economía más ralentizada. Esta está asociada, digamos, a un escenario geopolítico más complejo, a estas miradas, ¿no es cierto?, respecto a la cooperación internacional, mucho más marcadas, digamos, en materia, ¿no es cierto?, de movimientos adversos o poca cooperación, es decir, con una mirada algo menos favorable por esa vía, y un ajuste a la economía americana también algo mayor que lleva a una potencial recesión, en cuyo caso el tipo de cambio también se estabiliza a niveles más altos. No quería dejar pasar esta oportunidad para revisar algunas cosas que de alguna manera también tocó Carlos, que a mí me parecen claves, digamos, para la mirada más de mirada a largo plazo. Y tiene que ver, particularmente aquí yo abordo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Y aquí en materia de inteligencia artificial,
creo que es importante entender de que cada vez está siendo más rápido la adopción de nuevas tecnologías. Acá tenemos, por ejemplo, algunos ejemplos históricos. La máquina de vapor demoró, acá está expresado, digamos, en meses, digamos, en tiempo, digamos, ¿ah? ¿Cuánto tardó, digamos, en implementarse a nivel global o particularmente en Estados Unidos los desarrollos tecnológicos? Máquina de vapor, trenes, telégrafo, teléfono y la Internet, ¿no es cierto?, fue solo, digamos, algunos años. Es decir, dando cuenta, unos pocos años, digamos, dando cuenta de que cada vez con mayor rapidez uno va tomando las nuevas tecnologías y llevándolas a todos los procesos productivos, de manera tal, ¿no es cierto?, de generar saltos, digamos, en productividad. Y probablemente entonces la inteligencia artificial, que ya está, ¿no es cierto?, hoy día generando, ¿no es cierto?, algunos impactos en las economías, se va absorbiendo también de manera mucho más rápida. Y lo que uno reconoce es que estos cambios disruptivos, digamos, cambios, ¿no es cierto?, en materia, ¿no es cierto?, de forma de hacer las cosas. Primera revolución industrial con la máquina de vapor, ¿no es cierto?, hace ¿no es cierto?, eso es 1700, digamos, hace 200, 300 años atrás, versus, ¿no es cierto?, lo que es el motor eléctrico, segunda revolución industrial, que también generó, y que está acá, digamos, un salto importante en productividad. Vimos una tercera revolución industrial con la Internet de las comunicaciones y también generó un salto en productividad, ya lo decía, con velocidades de adopción claramente más rápidas, un par de años solamente la Internet versus 100 años la máquina de vapor, digamos, hasta que se estableció a nivel global, y la electricidad, digamos, más o menos, digamos, unos 50 años. Pero en todas ellas se generan saltos en productividad importantes. Esta es la segunda revolución industrial, digamos, acá estamos hablando del motor eléctrico, acá estamos hablando del Internet, y acá se apuesta respecto a la inteligencia artificial potencialmente qué podría generar. Y más o menos se está hablando de que esto podría generar desde el punto de vista de la mano de obra un salto en productividad en torno al 3% o 2-3%, que desde el punto de vista de la productividad total de factores estamos hablando más o menos de un salto entonces en crecimiento que podría llegar a un punto, digamos. Por lo tanto, hay que mirar con atención este desarrollo. Todavía estamos hablando de algo muy incipiente, todavía no ha alcanzado, ¿no es cierto?, el grado de penetración, digamos, en todos los sectores o procesos, de manera tal de tener una lectura un poquito más fina. Eso lo vamos a conocer algunos años más, cuando tengamos datos que efectivamente nos den cuenta de cuánto la productividad puede verse afectado o favorecido por ese factor. Pero claramente es algo que hay que estar mirando y que va a generar o que estaría generando, digamos, incremento de productividad relevante con una rapidez mucho mayor, digamos, de lo que fueron otras disrupciones tecnológicas en el pasado. Sin embargo, aquí una llamada de atención, digamos, y tiene que ver con qué tan preparadas están las distintas economías para absorber, digamos, justamente estos desarrollos. Y acá tenemos una muestra de distintos países que dan cuenta de qué tan preparados, digamos, y miran tres dimensiones. Qué tan preparados están para adaptar eso, para difundir eso y en términos de innovación. Y Estados Unidos aparece rankeado en el número 1, es una economía muy flexible, con muchos incentivos para el desarrollo de nuevas tecnologías, nuevas, ¿no es cierto?, formas de hacer las cosas, la innovación. Y se ponderan estos tres factores y se construye, digamos, lo que es este indicador de preparación de las economías para la adopción de estas nuevas tecnologías y particularmente lo que puede ser la inteligencia artificial. ¿Dónde está el llamado de atención? Acá está una identificación promedio de los países que están justamente contenidos en esta muestra, es que América Latina hoy ya está mal preparada, digamos. Si uno ve qué tal, ¿no es cierto?, ve Estados Unidos, los impactos que esto puede producir, muy arriba, digamos, es decir, la inteligencia artificial efectivamente podría estar generando ya incremento de productividad relevante. Pero América Latina está en el fondo, digamos, incluso por debajo de otras economías emergentes. Y por lo tanto ahí tenemos una urgencia mayor. Tenemos que capacitar mejor a nuestra fuerza de trabajo de manera de saber utilizar las nuevas tecnologías. Tenemos que ser mucho más impulsores de mecanismos o escenarios que fomenten la innovación. Tenemos que invertir más en investigación y desarrollo. Hay una correlación importante entre investigación y desarrollo y crecimiento, y por lo tanto hay que, naturalmente, digamos, moverse en esa dirección. Creemos que como región tenemos un desafío aquí gigante y ojalá, ¿no es cierto?, lo adoptemos con la mayor rapidez posible. Eso es lo que les quería presentar, así que, si les parece, vamos a dejar paso a las preguntas que deberían haber llegado a nuestro chat. Voy al tiro a ellas.
Aquí una primera pregunta. Te la cedo a ti, Carlos, digamos, con tu mirada respecto a, ¿no es cierto?, lo que se está viendo desde el mundo de la APEC. ¿Cuáles son, a juicio de APEC, digamos, o cuáles son los desafíos que uno reconoce, y aquí lo digo, para China hacia el mediano y largo plazo? ¿Dónde ven China de aquí al mediano y largo plazo? Y la pregunta está concentrada justamente en esta economía, entendiendo que primero, ¿no es cierto?, es la segunda economía más grande del mundo, tiene, tú lo hacías ver, digamos, ahí una pugna económica, tecnológica, geopolítica con Estados Unidos, está enfrentando una coyuntura más compleja porque no logra tomar suficiente impulso. ¿Cómo se ve desde APEC China hacia el mediano y largo plazo, o cuáles son los principales desafíos que potencialmente ellos enfrentan? Muchas gracias por la pregunta, gracias Sergio. Bueno, China es un actor sumamente importante en la economía global y por bien del mundo es importante que China le vaya bien económicamente. Ahora, si China se resfría, el resto del mundo se enferma, ¿no? Existen algunos desafíos. Uno de los principales desafíos es cómo tratar de regresar a una senda de crecimiento, ¿no?, un poco más elevada en China, y existe mucha incertidumbre, ha habido mucha incertidumbre, por ejemplo, en el mercado inmobiliario, y toda esa incertidumbre lo que está haciendo es que la población no esté gastando suficiente dinero, no esté consumiendo mucho. Entonces, uno de los grandes desafíos es cómo las autoridades podrían generar más confianza y hacer de que la población consuma más, gaste más internamente. Otro desafío que tiene China, yo diría que ya más mediano que largo plazo, es el tema demográfico. Hace algunos años ellos decidieron, ¿no?, tener la política de solamente un hijo por familia, y eso de ahí, pues lo que hizo fue desacelerar el crecimiento de la población, pero ha llegado un momento en donde en estos momentos la población ya está comenzando a reducirse en China. Y entonces está generando una especie de pirámide invertida, ¿no?, en materia de población. De aquí a algunos cuantos años, gran parte de la población va a tener, pues, va a ser de una edad, pues, madura, una edad, tercera edad. Y el tema es el siguiente, este es el gran desafío. ¿Será posible que China pueda desarrollarse al nivel de las economías más desarrolladas del mundo antes de que envejezca? Esa ahí yo creo que es una de las grandes preguntas. ¿Será posible para China enriquecerse plenamente antes de que envejezca? Y pues ellos están tratando en estos momentos revertir, ¿no?, la caída de la población, pero no es fácil, no es fácil. China también, bueno, tiene otros desafíos en estos momentos, ¿no?, que tiene que ver con el incremento de medidas discriminatorias, ¿no?, contra productos chinos. Hemos escuchado que, por ejemplo, en Canadá, los Estados Unidos, la Unión Europea están aplicando sobretasas, ¿no?, a los vehículos eléctricos, y también lo han hecho con algunos otros productos. En China yo creo que también están viendo, prestando mucha atención a lo que va a pasar en los Estados Unidos en noviembre, ¿no? ¿Quién ganará las elecciones? Si es que ganan los republicanos o los demócratas. Si es que gana Trump, cabe la posibilidad de que las políticas que implementen en los Estados Unidos sean como las que ocurrió, ¿no?, durante su primera gestión. Y eso yo creo que sí le generaría mucha preocupación, ¿no?, al gobierno chino. Bueno, eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Acá tengo una segunda pregunta. Dice, ¿qué probabilidad ves de una recesión en Estados Unidos y cómo eso afectaría a América Latina?
A ver, yo creo que esa va hacia mí. A ver, yo creo que efectivamente lo que uno observa es que hay mayor preocupación, ciertamente, digamos, de un ajuste abrupto en la economía americana, digamos. ¿Eh? Los datos de empleo que conocimos a comienzos de agosto y conocimos esta mañana, hace algunas horas solamente, reconocen que el ajuste por ese lado ha sido algo más abrupto, digamos, de lo que se estaba anticipando. Y eso ha generado justamente este movimiento en las tasas. Algunos bancos de inversión, yo estoy más o menos en línea con esa visión, reconocen que la probabilidad en Estados Unidos hoy día de recesión está en torno a 20-30%. Es decir, existe, pero no es el escenario más probable. El escenario más probable es que sea más bien suave. Y una de las razones para entender eso tiene que ver que hoy día la política monetaria en general en el mundo, y lo aprendimos durante la pandemia y antes con la crisis subprime, es mucho más activa, digamos, y tiene mucho más herramientas. Hasta hace probablemente algunos años atrás era solamente la tasa de interés el principal instrumento que usaban los bancos centrales para su política monetaria, ¿no es cierto?, enfriando o estimulando la economía. Pero tras la pandemia aparecieron, ¿no es cierto?, tipos de herramientas mucho más flexibles, digamos, y mucho más amplios, digamos. Por ejemplo, canalizar crédito a través de los bancos, por ejemplo, ¿no es cierto?, lo que fueron las compras de bonos, muy importante, ¿no es cierto?, la crisis subprime, pero también muy significativa y muy masivas durante la pandemia. Por lo tanto, hoy día yo me atrevería a decir que la política monetaria está mucho más encima y mucho más activa, mucho más arriba de la pelota, como decimos tradicionalmente también a nivel más coloquial en Chile, para justamente asegurar de que ojalá se evite un escenario muy abrupto y se vaya convergiendo gradualmente hacia el crecimiento a largo plazo potencial de las economías. Creemos que eso es importante porque de alguna manera garantiza que efectivamente, digamos, no hay impactos importantes, no solamente desde el punto de vista del bienestar, empleo o dinámica económica, sino que también, por cierto, digamos, en los mercados y de esa manera ir graduando, digamos. Esto no es para nada, digamos, inmediato, requiere, ¿no es cierto?, ir analizando, tampoco uno puede ir calibrando con suficiente fineza en el corto plazo, pero sí uno puede estar asegurado de que probablemente esa va a ser la mirada que van a estar adoptando los mercados. Hoy día el mercado financiero se la juega con bajas más agresivas, justamente porque lee que esa es la forma de poder justamente asegurar de que no se vaya a generar un ajuste demasiado abrupto. Por lo tanto, la probabilidad de recesión existe, pero no es el escenario más probable y, naturalmente, para evitar eso, la política monetaria probablemente va a actuar. Aquí hay otra pregunta para ti, Carlos, y tiene que ver con el comercio. Tú decías que estás previendo alguna mejora en el comercio global durante este año y los próximos. La pregunta es si eso es suficiente, digamos, para impulsar el crecimiento mundial. ¿Es una mirada más positiva respecto a lo que hemos visto tal vez este año o los pasados? ¿Cómo ves, mirando hacia adelante, el rol del comercio mundial y cuál puede ser en ese contexto el rol de APEC de manera de justamente ir promoviendo estas variables como fuente de crecimiento? Sí, muchas gracias por la pregunta. Y bueno, vemos, ¿no?, que tenemos aquí temas estructurales. El comercio en estos momentos se está recuperando, pero es necesario, pero no es suficiente, ¿no?, para poder generar un crecimiento sostenible. Y lo que tenemos que hacer es implementar medidas de índole estructural, reformas estructurales, ¿no?, donde que se genere mayor confianza al empresariado, donde que el empresariado también vea que los costos, ¿no?, de hacer negocios se reduzcan, que sea más fácil, por ejemplo, tramitar procesos, conseguir permisos para alentar la inversión. Se necesita también promover, ¿no?, lo que se refiere a la competencia, una mayor apertura. Y esto de acá me parece importantísimo, ¿no?, porque es con la competencia que se genera la eficiencia, pero también con la apertura, lo que ocurre es que al final de cuentas los consumidores se van a beneficiar, mayores opciones para no solamente
elegir productos, pero mayores opciones para obtener trabajo. Y pues, y eso también incidiría, ¿no?, en mantener los precios, digamos, bastante estables. Por el lado de las reformas estructurales tenemos que trabajar bastante. Tenemos que trabajar, creo yo, temas de sostenibilidad, eso es importantísimo. Temas, por ejemplo, de índole energético. Tenemos que hacer una transición, ¿no?, hacia una economía más limpia, pero que también genere crecimiento al mismo tiempo. Eso creo que son algunos de los desafíos que tenemos, ¿no?, para poder generar un crecimiento que sea sostenible. Muchas gracias, Carlos. Vinculado con lo mismo, pero mirado más bien, ¿no es cierto?, del acuerdo del CPTPP, digamos, el ex TPP. ¿Qué rol le ves en ese contexto? ¿Qué papel podría jugar justamente para estimular el comercio? El TPP es importantísimo, ¿no?, en lo que se refiere a la apertura económica, oportunidades, ¿no?, para entrar a nuevos mercados. Es parte de una estrategia, ¿no?, de apertura que muchos miembros de APEC le están utilizando. Son, si no me equivoco, 11 economías miembros de APEC que se encuentran en el CPTPP. Ahora, lo que está ocurriendo con el CPTPP es que se está utilizando, digamos, como una plataforma para poder expandir esta apertura negociada. Tenemos que el CPTPP ha aceptado, ¿no?, al Reino Unido a ser parte de este acuerdo. Me parece que son muy buenas noticias. Me parece que ya dentro de los próximos meses ya esto entraría en vigor. Existen otros gobiernos, ¿no?, que han aplicado a la membresía para el CPTPP, y esto nos puede ayudar a generar mercados más ampliados. A mí me parece este acuerdo muy importante, así como otros megacuerdos que tenemos en la región, ¿no?, como el caso del RCEP, ¿no?, el Regional Comprehensive Economic Partnership en el Asia, el acuerdo también ASEAN, Australia, Nueva Zelanda, entre otros. Súper, muchas gracias. Acaba una para mí. ¿Cuáles serían las diferencias de escenario en relación comercial USA-Estados Unidos según sea el nuevo presidente? Bueno, es una pregunta difícil de responder. Uno reconoce que Trump ha tenido, ¿no es cierto?, y eso se vio especialmente en el primer mandato, una relación con China mucho más compleja, digamos, con incrementos importantes, digamos, en aranceles. Pero durante la administración de Biden también hemos visto, digamos, algunas medidas, digamos, y Carlos lo hacía mención, digamos, han habido alzas en aranceles, por ejemplo, de automóviles eléctricos. Mi lectura o mi sensación, tal vez con una mirada algo optimista, es que tanto Estados Unidos como China se necesitan mutuamente. Buena parte, ¿no es cierto?, de los productos de consumo que llegan a Estados Unidos tienen un origen de China y por lo tanto son un insumo importante, digamos, para la economía americana desde el punto de vista del consumo, digamos. Y por otro lado, China basa gran parte de su crecimiento en el sector exportador, digamos, y su principal socio comercial es precisamente, digamos, Estados Unidos. Entonces, mi sensación es que probablemente vamos a ver fricciones, porque naturalmente hay una disputa desde el punto de vista, ya lo decíamos, en el terreno de la economía, de la geopolítica, de la tecnología entre estas dos economías, y por lo tanto vamos a ver periodos de mayor tensión que naturalmente podrán reflejarse en los mercados, podrán generar, digamos, algún tipo de movimiento, pero yo pensaría de que, dado que estas dos economías se requieren para su propio crecimiento, van a buscar mecanismos tales que esto no escale y por lo tanto vaya convergiendo hacia una trayectoria algo más favorable, digamos, hacia lo que viene. Ojalá sea así, digamos. El riesgo, naturalmente, es que esto no ocurra así, digamos. Ahí tengamos un continente, un mundo aún menos cooperativo, aún más fragmentado, con una suerte, digamos, de muralla que ha vuelto a levantarse, digamos, en el mundo, ahora, ¿no es cierto?, desde el lado de Occidente, Estados Unidos y otros países, digamos, y China con otros países, ¿no es cierto?, que de alguna manera son más aliados de ellos. Creo que ese es un riesgo, está presente, pero pensaría yo que probablemente no hay suficiente espacio ni suficiente racionalidad, digamos, para
escalar esta relación. No sé si tú opinas de la misma manera, Carlos, y aprovecho, antes de alcanzar a conocer tu visión, entregarte la última pregunta, y de alguna manera está vinculada, digamos, en este escenario de mayor fragmentación, digamos, y probablemente esta mayor tensión, ¿ves o no oportunidades comerciales, de captación de inversiones, en especial de países como Chile u otros países, digamos, de la región? ¿Cómo América Latina podría reconocer alguna oportunidad en este mundo más fragmentado? Sí, gracias por la pregunta. Yo coincido contigo, Sergio. Es muy difícil desvincular la economía china con la economía americana. Muchos años, ¿no? De que tanto empresas chinas invirtiendo en Estados Unidos como empresas empresas americanas invirtiendo en China, ¿no? A veces la retórica política no se traduce, ¿no? En algo similar desde el punto de vista económico. Y esto lo podemos ver con las estadísticas de comercio bilateral entre Estados Unidos y China. En el 2022 alcanzaron el máximo histórico. Y esto a pesar de que ya venía pues una especie de guerra comercial, ¿no? Entre ellos aplicándose medidas de defensa comercial y medidas retaliatorias por ya varios años. Vemos de que a pesar de todas estas nuevas medidas, existe mucha inversión que sigue yendo de Estados Unidos hacia China y viceversa. Yo lo que sí creo es que dada la amenaza de medidas de defensa comercial y medidas retaliatorias, varias empresas lo que están haciendo es invertir en el sudeste asiático e invertir en América Latina, en particular en México, para poder, con miras a tanto el mercado de Estados Unidos, en particular, todas esas inversiones que van a México, y China, ¿no? Todas esas inversiones que están en el sudeste asiático. ¿Y esto por qué? Porque para el caso de, por ejemplo, el sudeste asiático, ellos dependen mucho de componentes, de partes, piezas de resto del mundo. Entonces, si implementan medidas proteccionistas, es como meterse un balazo a la pierna. Entonces, les conviene mantener una política de apertura. Eso lo perciben las empresas y por eso se están beneficiando mucho de esta coyuntura actual. En el caso de México, vemos que es más por el hecho de que tienen un acuerdo comercial, ¿no? Con los Estados Unidos y la proximidad geográfica y el hecho de que ya había mucha inversión, ¿no? En plantas de producción que viene desde las épocas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ¿no? El NAFTA de los 90s. Pues otros países de América Latina pudieran también beneficiarse de cierta manera. Sin embargo, yo creo que la mayor parte de ese flujo en América Latina está yendo a México, ¿no? Ellos han sido los grandes ganadores. Perfecto, muchas gracias, Carlos. Bueno, creo que ya nos pasamos algunos minutos de la hora que habíamos definido. Fue un placer poder contar con ustedes y tener esta instancia en coordinación con la Fundación Chilena del Pacífico. Muy agradecido además de Carlos por su presentación, su análisis desde Singapur, digamos, así que ya tarde por esos lados. Creo que ha sido una instancia muy atractiva, muy interesante, donde hemos revisado muchos temas, así que muchas gracias. Parece ahí Luis Alberto está con él, se conectó, digamos, para cerrar con algunas palabras. Hola, ¿me ven? Sí. Hola. Bueno, nada, muchas gracias. Simplemente ha sido un coloquio fantástico. Agradecer a nombre de la Fundación. Creo que hemos tocado temas interesantísimos, además todos con mucha proyección. Así que nada, espero que también a la gente que lo ha visto, a los seguidores de estas charlas de BCI, son fantásticas, les haya también sido muy útil la conversación. Carlos, es súper tarde para ti, tú estás en Singapur, eso no lo hemos comentado, son más de las 10 de la noche para ti, así que nada, agradecidísimos por el esfuerzo. Sergio, un gustazo y gracias a BCI también por la confianza en la Fundación. Esperamos seguir trabajando en conjunto. Muchas gracias. Muchas gracias, un placer. Chao, que estén bien. Hasta luego.